Bienvenidos al espacio de historia de France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Cada 1 de mayo una gran parte del planeta celebra el Día del Trabajador. A lo largo de las últimas décadas, esta jornada ha servido como acto de reivindicación principal de sindicatos y obreros, hasta el punto de convertirse en uno de los feriados no religiosos más ampliamente celebrados en todo el mundo. Pero, ¿de dónde viene esta festividad y en qué países se celebra? Como se observa en este mapa, prácticamente todo el mundo celebra este día, algo que no es tan habitual en otras festividades. Las excepciones las encontramos en algunos países de África, Medio Oriente y Asia, y en Estados Unidos y Canadá, donde decidieron desligarlo del movimiento obrero por miedo a que el socialismo arraigara en estas naciones. Y es que la gestación de lo que hoy conocemos como el 1 de mayo se dio en el primer congreso de la Segunda Internacional Socialista, celebrado en París en julio de 1889. Aquí, los partidos socialistas del mundo acordaron celebrar este día como una jornada de homenaje al proletariado. La fecha se escogió en honor a los mártires de Chicago, una serie de sindicalistas estadounidenses que fueron condenados a muerte en 1886 luego de una huelga que reclamaba la implementación de la jornada laboral de 8 horas. La justicia los acusó de explosionar un artefacto que mató a varios policías sin prácticamente pruebas y en un juicio cuestionado. Desde ese momento, el 1 de mayo fue el día en que los trabajadores de los países industrializados en la época reclamaron la jornada laboral de 8 horas y el festivo para esa fecha, algo que con el tiempo se fue logrando en varias naciones. El objetivo principal era establecer un sistema que dignificara la calidad de vida del trabajador por medio de 8 horas de trabajo, 8 de ocio y 8 de descanso. En Rusia no entró en vigor hasta la formación de la Unión Soviética en 1917, mientras que en naciones como España, Portugal o Francia, este derecho no se obtuvo hasta 1919. Otros países no verían resultados hasta la década de 1920 o incluso más tarde. Pero el éxito de seguimiento que tuvo esta jornada año tras año no se puede entender sin conocer las condiciones de la mayoría de los trabajadores industriales para finales del siglo XIX y principios del XX, que en general eran muy malas. Los obreros sufrían jornadas de sol a sol, tenían salarios irrisorios y, en muchos casos, se veían obligados a trabajar desde niños. Un contexto idóneo para que florecieran las doctrinas comunista y anarquista en una parte importante de la clase proletaria. Estos partidos y sindicatos aprovechaban el 1 de mayo para exhibir fuerza ante los estados, con manifestaciones muy multitudinarias. En muchos casos, estas protestas también exigían el cambio de régimen, especialmente a partir de 1917, cuando se empezó a tener la referencia del comunismo en la Unión Soviética. En los países donde triunfó la revolución socialista y se implementó este sistema, se siguió conmemorando y celebrando como uno de los días más importantes en el calendario. En plena Guerra Fría, esta jornada sirvió para muchas de estas naciones como un momento de veneración al líder, exhibición de la fortaleza militar y desfile. Es llamativo como el carácter reivindicativo con el que inicialmente se forjó este día quedó de lado, en sustitución por algo más festivo. Por otra parte, en el bloque occidental, los objetivos fueron cambiando después de la Segunda Guerra Mundial. La consolidación del estado del bienestar, pensiones dignas, salud universal o un salario mínimo fueron las victorias que poco a poco el movimiento obrero fue obteniendo. Pero con la llegada de la década de 1980 hubo dos acontecimientos que hicieron que el sindicalismo perdiera fuerza en los países occidentales: la reconversión industrial y la deslocalización. Estados Unidos y Europa dejaron de tener tanta población dependiente de la industria para focalizarse en una economía de mercado y servicios, algo que hizo que una parte significativa del tejido industrial desapareciera para ser llevado a países en vías de desarrollo. A pesar de la resistencia del sindicalismo en los 80, lo cierto es que finalmente no lograron mantener la industria, y esto debilitó la fuerza que tenían antaño los movimientos obreros y, como consecuencia, la importancia reivindicativa del 1 de mayo. Eso no significa que las protestas de cada año cesaran, nunca lo hicieron, pero su importancia relativa para conseguir objetivos disminuyó, al igual que el número de afiliados a los sindicatos en todo el mundo.
El poder de estas organizaciones de corte socialista y sobre todo anarquista ha desaparecido prácticamente en naciones como Estados Unidos. Y en Europa, los sindicatos tradicionales de países como Francia, España o Reino Unido siguen existiendo, aunque en la mayoría de los casos con un tono mucho más moderado que hace unos años. Pero a pesar de esta notable pérdida de fuerza, las reivindicaciones en muchos de los países todavía siguen existiendo, aunque se afrontan de una forma diferente. El 1 de mayo ha dejado atrás proclamas universales como la adopción de las 8 horas por reivindicaciones más nacionales o locales. Además, para una parte de la población, esta fecha ha pasado a ser simplemente una jornada de descanso más en homenaje a los trabajadores, sacando del contexto cualquier tipo de reivindicación. Una situación que también ha sido alentada por algunos estados al cambiar el nombre de la jornada por el Día del Trabajo en lugar del trabajador. Sea como fuere, la importancia histórica de este día continúa y con ella su legado. Con esto concluimos. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.